Hola, yo me llamo Aina y hoy os traigo un vídeo con 6 recomendaciones de romance y fantasía, mi subgénero favorito. Para empezar, 3 de esas recomendaciones van a pertenecer al género de YA para jóvenes adultos, mientras las 3 últimas serán ya con un tono un poco más adulto y pertenecerían al New Adult. Empezando por las 3 recomendaciones dentro del YA, de la categoría más para jóvenes, la primera recomendación sería El beso de la realeza. En este libro nos encontramos con un mundo fantástico bastante original, en el cual los miembros de la realeza son asignados un compañero desde pequeños para entrenarse y luchar contra las fuerzas de la oscuridad. Lo interesante aquí es que necesitan un compañero porque la forma a través de la cual los miembros de la realeza generan el poder son los besos. Es decir, para poder generar un hechizo deben besar a su compañero y así se potencia la fuerza de ambos. Y pese a que sean los besos la forma a través de la cual obtienen el poder para luchar, lo curioso es que esta sociedad, estos miembros de la realeza, no lo ven como una forma de romance. Para ellos los besos no es una demostración de amor, no lo ven como algo así, sino como una arma. Utilizan los besos como armas. Y la protagonista de este libro es la princesa Ivy. Ella es una de las princesas con los besos más poderosos de todo el reinado. El único problema es que recientemente se quedó sin su compañero. Entonces necesita urgentemente un compañero. Y gracias a su destreza con la espada, el príncipe Zack parece ser el compañero perfecto para Ivy. El único problema es que no consiguen ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Para empezar, mientras Zack cree que utilizar los besos como arma es peligroso, y especialmente debido a la fuerza que tiene la magia de Ivy, teme las consecuencias que ésta pueda tener. Por su parte, Ivy cree que solo esa magia los puede ayudar a ganar la guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Pero bueno, como necesitan unirse para luchar contra las fuerzas de la oscuridad, no les queda otra más que pasar tiempo juntos y empezar a conocerse. Y es ahí donde poco a poco, aunque al principio no se aguantan ni el uno ni el otro, poco a poco van conociéndose, empiezan a surgir sentimientos, especialmente Zack hace que Ivy empiece a cuestionarse sus creencias respecto a lo que le han enseñado desde siempre los miembros de la realeza. Y algo que me gustó bastante fue que, a diferencia de muchos libros de romance y fantasía, en este Ivy es la que se muestra un poco más cínica, un poco más reticente a la idea del amor, mientras Zack es en realidad el romántico de la relación desde el principio. En resumen, os recomiendo bastante este libro si os apetece leer un libro con un mundo fantástico bastante original, con una trama que engancha, que es tiene bastante misterio, pero además con ese toque de romance juvenil, ese primer amor, ese amor fresco, dulce, con la personalidad sarcástica de Zack, con la fuerza de Ivy y nada más, os digo que lo leáis. Pasando a la segunda recomendación dentro de la categoría de YA, de jóvenes adultos, os recomendaría Blood Heir, que creo que en español es La princesa de sangre o algo así. En este libro nos trasladamos al imperio cirílico, en el que los Aphanites, que son personas que nacen con una habilidad para controlar ciertos elementos, son perseguidos y temidos. La protagonista, la princesa Anastasia, es una Aphanite de sangre, es decir, tiene la habilidad de controlar la sangre. Y aunque esa habilidad se ha mantenido en secreto desde su nacimiento, cuando su padre es asesinado, ella se convierte en la primera sospechosa. Es así como la princesa Anastasia se ve forzada a huir de su propio reinado y encontrar el verdadero asesino de su padre. Para ello requerirá la ayuda de Ramson Quickton, un criminal. Y a ver, Ramson Quickton es como el personaje prototípico de los libros de romance y fantasía. Es sarcástico, que parece un poco cruel, pero en el fondo es bastante dulce, que ha tenido un pasado bastante complicado y que poco a poco se va viendo más a la protagonista. Y aunque todas esas características que tiene Ramson hacen que la princesa Anastasia poco a poco vaya confiando más en él, ella sabe que tampoco debe fiarse mucho porque al final estamos hablando de un criminal. Entonces,
pese a que van surgiendo sentimientos por él, debe mantenerse en guardia. Soy consciente de que este libro ha recibido bastantes críticas por parte de la comunidad de BookTube angloparlante, pero pese a ello decidí leerlo y juzgar por mí misma, y de verdad que os recomiendo bastante que lo hagáis porque me enganchó. Iba con las expectativas bastante bajas, pero lo empecé a leer como a las 10 de la noche y no pude parar, estuve toda la noche leyendo y al día siguiente también. De verdad que es de esos libros que te enganchan, ya sea por la mitología, que creo que os puede gustar bastante si habéis leído los libros de Sombra y Hueso. Los Athenais me resultan bastante similares a los Grisha, así que creo que si os gusta este libro, este definitivamente podría ser una buena opción. Pero como digo, ya sea por la mitología, por la trama, por la evolución de los personajes, es un libro que engancha, que hace que te metas en él y lo vivas. En cuanto a mi tercera recomendación, lamentablemente creo que de momento este libro solo está en inglés, se llama The Midnight Lie, pero si tenéis un nivel B2 yo creo que perfectamente lo podéis leer. En este libro nos encontramos con una sociedad dividida socialmente entre los Highkeith, que tienen todos los privilegios y viven una vida de derroche y lujos, mientras los Halfkeith viven en pobreza, sometidos a los Highkeith y básicamente temiendo por sus vidas. Nuestra protagonista, Nirrim, pertenece a la clase social más baja de los Halfkeith, pero aparte de eso, Nirrim tiene un secreto que debe luchar por mantener oculto si es que quiere sobrevivir. Sin embargo, debido a su estatus social como Halfkeith, un día es acusada de un crimen que no había cometido y acaba en prisión. Es ahí donde conoce a Sid, el interés amoroso de este libro. Sid es una viajera que poco a poco le introduce ideas a Nirrim sobre la libertad y hace que Nirrim empiece a cuestionarse si realmente es justo que los Highkeith tengan todos los privilegios mientras los Halfkeith viven sometidos. Y así, casi sin quererlo, Nirrim empieza a tener ideas sobre libertad, empieza a soñar sobre viajes, sobre tierras lejanas, de las que Sid le empieza a hablar, y poco a poco surge un amor bastante tierno entre estos dos personajes. Pero no os dejéis engañar por lo que he dicho, porque aunque si bien es cierto que, como he dicho, la relación entre esos dos personajes es bastante tierna y adorable, se tratan temas bastante duros en este libro, como por ejemplo las relaciones abusivas o el abuso de poder. Así que bueno, yo recomiendo bastante que os animéis, que no dejéis que el hecho de que sea en inglés os eche para atrás, porque de verdad que no os arrepentiréis de leerlo. Pasando a la parte un poquito más adulta de este vídeo, empezaríamos con La vida invisible de Adi LaRue. Y con este libro nos trasladaríamos a Francia en el año 1714. Este era un año en el cual la vida de una mujer estaba bastante establecida incluso antes de su nacimiento. Las únicas expectativas que podía tener una mujer eran casarse, tener hijos y convertirse en ama de casa. Pero el problema es que nuestra protagonista, Adi, sueña con viajar, con la libertad, con conocer mundo y precisamente la idea de casarse y tener hijos más que nada la aterra. Tal es la desesperación de Adi por evitar ese destino que decide hacer lo que siempre le habían advertido que no debía hacer: rezar a los dioses después de anochecer. Efectivamente, como ya le habían advertido, acuden los dioses a su llamada, pero no es un dios de luz precisamente, sino un dios de oscuridad. Pues bien, este dios de oscuridad le propone un trato a Adi que le permitiría vivir esa vida que siempre había soñado y poder conocer mundo y ser libre. Entonces, es tal su desesperación que Adi decide aceptar este trato pese a saber que no es muy buena idea. El precio que paga a cambio de su inmortalidad es que nadie la recordará. Entonces pasan 300 años en los que nadie recuerda a Adi LaRue excepto este dios de la oscuridad, Luke, quien cada año, en la fecha del día en que Adi aceptó la oferta, acude a visitar a Adi. Sin embargo, un día todo cambia, y por primera vez en 300 años una persona recuerda a Adi LaRue, un chico de una librería. Y después de 300 años en el olvido, Adi no sabe qué pensar, no sabe si realmente Luke, el dios de la oscuridad, ha cometido un error y Adi ha encontrado a la única persona capaz de romper la maldición de Luke, o si todo se trata de una estrategia de Luke para finalmente acabar con toda esperanza. Como podéis ver, este libro tiene un tono un poco bastante más oscuro que los demás.
es bastante más adulto, pero pese a ello, de verdad os lo recomiendo muchísimo. Acabaréis viviendo y sufriendo con Adi todos esos años que pasó en el olvido. Viviréis con ella la esperanza de por fin haber encontrado a alguien, al mismo tiempo que el miedo de si todo será parte de un engaño. Incluso puede que, aunque no lo creáis, acabéis apreciando un poco a Luke, el dios de la oscuridad. Pasando a From Blood and Ash, que creo que es de Sangre y Cenizas en español y creo que se publica en octubre. En este libro nos encontramos con Poppy, una chica cuya vida está escrita desde su nacimiento. Ella debe convertirse en la doncella que dará comienzo a la nueva era. Entonces, destinada a ser la doncella, la vida de Poppy realmente nunca le ha pertenecido. Nadie la puede tocar, no la puede mirar, no puede hablar con nadie. El problema es que Poppy preferiría estar luchando contra esos seres malignos que acabaron con su familia que preparándose para cumplir las expectativas de los dioses y efectivamente dar comienzo a esa nueva era. Y este dilema interno de Poppy se ve intensificado cuando conoce a Hawk, un guardia que la tienta con lo prohibido. Y perdónate ese momento de fangirleo, pero es que de verdad Hawk es impresionante. Si de verdad acabáis leyendo este libro, te asegurar que muy probablemente acabará siendo uno de vuestros personajes masculinos favoritos, sin duda alguna. Pero bueno, volviendo al libro, recuerdo que las primeras páginas de este libro me resultaron bastante confusas porque te introduce de repente en un mundo fantástico bastante complejo al principio, pero de verdad, una vez que avanzas un poquito, unas, 50 páginas y empiezas a familiarizarte con los personajes fantásticos, con la trama y con todo, es de esos libros en los que estaréis pensando incluso cuando no estéis leyendo. De verdad, es fantástico. Y un pequeño detalle que menciono por aquellas personas que, como yo, en su momento fueron fans de Crepúsculo, en este libro hay vampiros, así que dado a tener en cuenta. Y ya para acabar, aquí, si habéis visto otros vídeos de recomendaciones de romance y fantasía, seguramente habéis oído hablar de Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Sarah J. Maas, por favor, un momento de apreciación por esta autora, la diosa a la que rezo. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique. Pero pese a que este libro me encanta, debo reconocer que me apetece hablar más de Trono de Cristal, un libro que para mí se merece igual o incluso un poquito más de reconocimiento que Una corte de rosas y espinas. Es tal el lugar que ocupa este libro en mi corazón que me tatué a uno de sus personajes. Con eso lo digo todo. Pero bueno, pasando a la sinopsis. Tras un año de trabajos forzados en las minas de sal, Celaena Sardothien, perdona si no lo pronuncio bien porque los nombres de los personajes de Sarah J. Maas son un poco complicados. Celaena ha sido convocada por el príncipe con una oferta que, pese a que es bastante una misión suicida, no puede rechazar. El príncipe le propone que si consigue vencer a 23 asesinos, ladrones y guerreros, se convertiría en la campeona real y conseguiría esa ansiada libertad que, después de un año de trabajos forzados en las minas de sal, tanto necesita. Pero por si no tuviera poco con tener que encontrar la forma de ganar esta competición y vencer a 23 asesinos, Celaena además se encuentra desarrollando unos sentimientos bastante confusos por el príncipe Dorian y por cierto capitán de guardia. Además de eso, Celaena descubre que hay un mal en el palacio que debe encontrar y destruir. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que era mi primer vídeo, así que estaba un poquito nerviosa, pero espero que alguna de las recomendaciones que he hecho os sirva. Si habéis leído ya alguno de los libros que he mencionado, por favor, decídmelo en los comentarios, lo agradecería muchísimo. Y nada, seguramente haré más vídeos con más recomendaciones de romance y fantasía y demás. Así que muchas gracias, adiós.